Hola chicos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Doctora, Hola chicos, buen día. buen día, doctora. ¿Cómo están? Bien, yo quiero preguntar si hay una secuencia para presentación o deberíamos ser nosotros, por ejemplo. Si podría ser Lo nosotros dejaremos 20. la presentación. ¿Cómo? Para mañana podemos dejar o la segunda hora de hoy día. Ya tienen los Ah, trabajos. ya. Sí, yo tengo demencia y Alzheimer, mi grupo, ¿no? Ya, ya. Ahora lo que quiero avanzar es un tema bonito. Si la anterior vez vimos lo que es lenguaje, comunicación. Y ahora tenemos que ver lo que es la escucha empática o la escucha y la empatía. ¿Sí? Entonces, mucho dice aquí, las personas escuchan para responder, pero no para comprender. Entonces, es una frase muy interesante, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. A veces nos pasa, ¿no? ¿Qué es lo que opinan de esta frase? Y que las personas escuchan para responder y no para comprender. Y podemos ver aquí el ejemplo, ¿no? El esposo no entiende a la esposa a no ser que se ponga en los zapatos de ella, ¿no? Y es complicado. Hola chicos, ¿me escuchan o no? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Me están respondiendo o ni me responden ni me comprenden ustedes? Con las clases virtuales la verdad que escuchan pero ni responden y ni comprenden, ¿no? Sí, comprendemos. Pero no responden. Entonces, ¿en qué situación podrían dar? Aquí es un ejemplo clásico. ¿Qué podríamos decir? Acá, a ver, los que ya son papás, ¿comprenden ustedes cómo ha pasado el embarazo su esposa o no? Yo comprendo. ¿Sí? Hay que tratar de comprender, ¿no? Para eso tenemos que ponernos en la situación del otro. La naturaleza nos dio dos ojos, dos orejas y una boca, para que pudiéramos observar y escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Será esto cierto? Sí, ¿no? Sí, sí, Muchas es muy veces verdad. hablamos, pero no podemos entender. Y como personal de salud, como médicos, tenemos que tener esta capacidad. Sí, tenemos que poder, solo viendo un paciente, saber qué es lo que le pasa, cómo se siente, cómo estará, o un familiar de un paciente. Acá, ¿qué es más fácil, hablar o escuchar? Hablar. Escuchar. ¿Por qué hablar? Porque geralmente nós falamos, mas não temos paciência para escutar, não? E deveria ser ao contrário. Escutar as pessoas, escutar os pacientes. Devemos ter esta paciência. Sí, es complicado, ¿no? Y tenemos que, como médicos, tenemos que saber escuchar. También tenemos que saber hablar, porque tenemos que explicar al paciente todo lo que sabemos como para que el paciente entienda. Y a veces ni nosotros mismos podemos entender y traducirles, se podría decir en términos que ellos entiendan, se hace más complicado, ¿no? ¿Han visto que a muchos médicos les cuesta eso? Les cuesta comunicarse con el paciente, les cuesta hablar y peor les cuesta escuchar. Y escuchar es lo mismo que oír. No, ¿Qué es escuchar? escuchar es... Escuchar es cuando entendemos algo y oír es solamente
la práctica, por ejemplo, si alguien está hablando, yo estoy oyendo, pero escuchar es cuando yo estoy atento. Y quizás ahorita algunos de sus compañeros están oyendo, pero no están escuchando, ¿sí? Y es lo que ha pasado No, con el video. Había muchos que así no vi, recién me conecté, pero están ahí en la lista, ¿no? No es lo mismo escuchar que oír. Entonces dice que uno puede oír sin escuchar. ¿Eso es cierto? Sí, deben estar haciendo otra cosa y no nos están escuchando. Hoy quiere decir que percibimos los sonidos a través de los oídos, sin necesariamente entender lo que estamos oyendo. Por el contrario, para escuchar algo debemos tener activados otros sentidos para entender lo que estamos oyendo. Por lo que oír es involuntario, mientras que escuchar es un acto intencionado. ¿Sí? Entonces tenemos que saber escuchar, escuchar a nuestros pacientes, escuchar a nuestras enfermeras, al residente, al interno. Y ustedes cuando sean internos o cuando estén de estudiantes tienen que hacerse escuchar, ¿sí? Porque a veces los mismos médicos solamente les oyen, pero no les escuchan. Entonces hablamos de lo que es la escucha activa. La escucha activa es indispensable en la comunicación eficaz. Es la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Entonces, una cosa es escuchar, ¿sí? Y vamos a entender. Una vez que ya hemos escuchado al paciente, tenemos que entenderlo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y necesitamos de otra palabrita mágica que es la empatía. ¿Y qué es la empatía? Es cuando nosotros nos pongamos en el lugar del otro para comprender mejor, por ejemplo. Cuando has preguntado si nosotros, si yo, por ejemplo, comprendí a mi esposa cuando estaba embarazada, para eso yo tengo que utilizar la empatía, intentar sentir lo que ella siente, piensa, para yo poder ayudarla más. Sí, es complicado, ¿no? En el embarazo, por ejemplo, podemos entender solamente si pasamos por esa situación, pero podemos darnos cuenta, tratar de ponernos en la situación. Es un poco complicado mientras no hemos pasado una situación igual. En el caso de los pacientes, nosotros les decimos, hay que ser empáticos a los médicos, a los estudiantes, pero hasta que no estamos nosotros sobre la mesa de quirófano y somos el paciente, todo lo demás es complicado. ¿Entienden? Es complicado poder entender. ¿Alguno de ustedes ya ha pasado por quirófano o se ha internado en el hospital? Creo que todos alguna vez han ido, ¿no?, al hospital. No sé, de repente hay alguien que no. Yo a los 20 tantos años como ustedes, no, ni idea, no, nunca me interné ni nada. La primera vez fue con mi hijita, ¿no? A mi cesárea. Nosotros que tenemos hijos, sí, siempre estamos ahí, no siempre, pero cuando hay necesidad, ¿no? Sí, cuando tenemos hijos podemos sentir un poco más, pero es cuando se está avanzando, pero la mayoría de los chicos acá son más jovencitos, ¿no? Tienen 22, 20 años, si no recuerdo mal. Pero la verdad no sé si están oyendo, si están escuchando, peor si están entendiendo, porque no están opinando. estamos escuchando, doctora. ¿Tú te has internado alguna vez? Sí, cuando era niño. Y gracias a eso he entendido más o menos cómo trabajan en el hospital y me ha gustado todo eso.
Ya. A ver, vamos a ver quiénes nos están escuchando. A ver, Cindy Nogales Sánchez, ¿está? Sí, estoy aquí presente. Cindy, ¿tú te has internado alguna vez en el hospital o eres mamá? ¿Has tenido alguna experiencia? No, no, doctora, nunca me interné, tampoco soy mamá. Tengo recién 20 años. ¿Tus papás tampoco se han internado? No, todos sanitos, no, no hubo, digamos, problemas de salud o algo que se tuvieran que internar, ni mis hermanos. Qué bueno. Entonces, para ti, digamos, va a ser un poco más complicado poder entender a los pacientes. ¿Sí? Si bien vas a recorrer el hospital, pero de otra manera, ¿sí? Que como más como aulas de aprendizaje, situaciones de aprendizaje, y varía, ¿no? Cuando ya estamos del otro lado y somos nosotros o son nuestros hijos, los pacientes o nuestros padres, nos damos cuenta que es diferente, ¿sí? Y cuando uno es joven pasa esa situación, pero la vida avanza y en algún momento, como dicen, el que no cae resbala. Si en algún momento por X o Z razón tenemos que ir, aunque sea para nuestro control, ¿no? Nuestro Papa Nicolau o nuestro control de niños sano de los niños o el examen de la próstata para los hombres, que es a cierta edad. Entonces, ahí sí o sí tenemos que caer sobre en una consulta o en un centro de prevención. Entonces, acá les voy a poner un videito ahorita. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, doctora. doctora.
Hola. ¿Qué les Hola, pareció el video? muy bueno, Triste, muy, doctora. pero Qué muy bueno bonito. para aprendernos. Comprensible. ¿Alguna situación en la que alguien se ha identificado? En la realidad, yo me identifico con todo porque como trabajé años de guardia en el hospital, entonces eh, todo el día, todos los días cuando estaba ahí de guardia, sentía eso, porque nosotros de la enfermería siempre escuchamos eso de los jefes, buscamos que debemos buscar hacer un tratamiento humanizado, ¿no? Humanitario, más humano, porque si nosotros tratamos de practicar la empatía, vamos a sentir lo que las otras personas están sintiendo y vamos a tratar mejor a ellas. Sí, hay situaciones tristes, pero también hay situaciones alegres como un parto, ¿no? Por ejemplo, la alegría de los papás, el ver o el que sane un niño. También hay situaciones de regocijo en un hospital, no solamente cosas tristes como han visto acá. Pero Sí, sí, cada quien, incluso había personal de salud, ¿no? Ahí había un residente que estaba feliz porque iba a ser papá. Puede que en el futuro alguno de ustedes se entere de esa manera, en un turno, ¿no? De que va a ser papá o de que va a tener otro hijito o alguna situación de esas, o un sobrino. Pero uno sigue de turno y continúa ahí adentro, ¿no? Está como, alguien decía que al principio del internado no veía el hospital como rejas, como si estuviera prisionero. Entonces también se siente, ¿no? Se tiene ese sentimiento. Y la empatía tiene que ir hacia ambos lados, yo creo. No solamente hacia el lado de los pacientes, también hacia el lado de los médicos, hacia el lado del personal de salud, ¿no? Porque es complicado ser médico y tener ese tipo de situaciones. Nosotros como médicos en algún momento sí vamos a poder llegar a ser pacientes, pero nuestros pacientes jamás van a poder llegar a ser médicos y no van a entender todo lo que un médico pasa, ni siquiera nuestros padres, ni nuestra pareja, si no está del área de salud, ni siquiera nuestros hijos. Ellos no se van a poner en nuestros zapatos nunca. Y es complicado. Ahorita ustedes no saben, pero pasar una noche parados entera sin dormir, haciendo turno, no es nada agradable. Sí tiene ese su regocijo, ¿no? Después de que salvamos una vida y hacemos todo eso, pero sí cansa. Y ese cansancio no se compensa con nada. O sea, no lo podemos recuperar. A eso me voy. Sí se compensa con que nuestro paciente salga bien, pero no se puede recuperar ese desgaste que hemos tenido. Así durmamos el día siguiente 2 días seguidos, no se puede recuperar. Son horas que uno quema de sueño, son horas que uno quema de vida, oportunidades, noticias, matrimonios, reuniones que uno deja. Ustedes también deben estar empezando esa situación, ¿no? De que tengo examen, no puedo asistir a tal reunión o no puedo hacer tal cosa. O tengo que dejar de trabajar para poder continuar los estudios. No sé si les ha pasado ya esto. sí, Sí, doctor. Sí, sí, doctora. creo que todos estamos de esta forma. Para poder estudiar medicina es de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que también en algún momento, pero los pacientes ya tienen una crisis, han visto, tienen su cita, no van al hospital de gusto. Entonces, ellos están peor que nosotros, ¿no? A pesar de todo, están enfermos, están mal y necesitan de alguien que les ayude. Ahora, trabajar en salud para mí, es como trabajar con Dios, es ir más allá de un trabajo normal en una fábrica, en una empresa, en un banco, porque trabajamos con personas y a veces estando mal nosotros. ¿Cuántos médicos que estaban con COVID continuaban trabajando? ¿Cuántas enfermeras, a pesar de tener COVID, siguen trabajando? ¿No? Entonces, Na, na verdade, perdão, na verdade, é um mundo em que várias pessoas vivem uma particularidade muito grande, né? E que devemos ter
uma integridade, uma compreensão, né? E saber escutar, enfim, essas pessoas, porque para o profissional também de saúde pode ser um mundo já que está adaptado, mas para o enfermo é um mundo novo, né? E está também bem sensível. E não podemos esquecer do profissional de saúde, que é um ser humano também, que se cansa, se desgasta, né? Tem suas particularidades com famílias, igual a senhora está falando. Exacto. Y por ejemplo, en esta pandemia han visto cuántos médicos han fallecido y qué pasa con esas familias que han dejado solos. En esta fiesta de Todos Santos se está recordando a todos nuestros colegas, ¿no? Nuestras enfermeras, nuestros médicos a nivel mundial. Y esperemos que no haya un rebrote, chicos, ¿no? Porque de nuevo está apareciendo personal de salud enfermo. La ventaja es que como se va haciendo seguimiento al personal de salud, entonces se los puede ir diagnosticando, pero ya asusta. No están empezando a Las aparecer autoridades, algunos casos. ¿Perdón? las autoridades de salud dicen que el rebrote va a ser ahora en noviembre, ¿no? Puede empezar. Han visto que Europa está de nuevo, ¿no? Está empezando de nuevo, entonces tenemos que cuidarnos. Pero al final va a ser nuestros médicos de nuevo los que van a estar ahí adelante, nuestras enfermeras, nuestro personal de limpieza. ¿Sí? Y este dibujito me interesa bastante porque a no ser que se ponga tacos no va a poder entender, no va a poder comprender. La mujer a veces trata de comprender porque igual sale a trabajar, igual sale a buscar, a veces con hijos y con todo, igual está cada vez un poco realizando el papel del hombre, ¿me entiendes? Antes solamente el hombre era el que trabajaba, el que llevaba el sustento y la mujer la que cuidaba el hogar. Ahora esto está cambiando, ¿no? ¿Cuántos médicos tenemos estudiando medicina, por ejemplo? ¿Cuántas tenemos? Ahorita les digo. Aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La mitad son mujeres. Entonces, se complica un poco más porque al final también quieren que la mujer trabaje y cuide a los niños de la misma manera. ¿Sí? Es complicado en la parte laboral también. Y hasta que el personal masculino no entienda eso, porque al final se levantan, se cambian y se van, ¿no? Son pocos los papás médicos que al final se hacen cargo de sus hijos, se hacen cargo de su carrera, se hacen cargo de todo. O si los que son más exitosos a veces tienen una compañera que sí o sí les apoya. Entonces es complicado manejar esta situación y en nuestra área mucho más, nuestras enfermeras también. Y tenemos que ponernos, no solamente la empatía es con el paciente, también es con nuestras enfermeras, con nuestro personal de limpieza, qué es lo que está pasando en el hospital, porque los tratamos o les damos órdenes como si el médico fuera el único que sí tiene autoridad, pero tenemos que saber sobrellevar y ser empáticos. Si somos empáticos con nuestro personal de apoyo, de trabajo, si somos empáticos con nuestra pareja, con nuestra familia, entonces también vamos a poder llegar al paciente, ¿no? Entonces dice, es percibir lo que otro puede sentir, sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. Entonces tenemos que tratar, ¿no? Tenemos que practicar la escucha activa o empática. No se van a olvidar de esto, por favor, en su práctica médica o cuando ya empiecen a hacer la historia clínica. No tenemos que ponernos en el lugar del paciente. ¿Qué situaciones para ustedes serían las más incómodas para hacer una historia clínica? No sé si ya han podido hacer algo de eso. Seguramente no, están todavía en tercer semestre. No. Pero cuando vayan a ver pacientes, hay situaciones complejas, ¿no? Pero tenemos que hacer la historia clínica a todos los pacientes que nos toquen.
Entonces también ustedes tienen que ver, ¿no? Cuándo me va a ser un poco más complicado. En algún momento hablábamos la comunicación. Es complicado cuando no entiendo a mi paciente, no me puedo comunicar con mi paciente, no sé dónde le duele y no tengo quien me ayude a comunicarme. Y hemos dicho que tiene que haber, podemos utilizar la comunicación de signos, comunicación no verbal, ¿no? Basarnos en dibujitos o aprender palabras clave. Pero eso es para comunicarnos, pero ¿y acá cómo hacemos en la escucha activa o empática? Siempre va a haber algún familiar. Por ejemplo, cuando el paciente ya está terminal, está en terapia intensiva, el paciente sí puede sentir, puede escuchar, como dicen, pero ¿y qué con la familia? Solamente es con el paciente, también es con la familia. Y es donde más tenemos que trabajar, es con la familia, preparando si ese paciente va a fallecer. ¿Sí? Tenemos que ser realistas, no hay que dar falsas esperanzas, tampoco se les va a decir, sí, pero se va a morir. Y lo hacen, ¿no? Personalmente me pasó, me tocó que hay personas o hay enfermeras o hay alguien que se le ocurre decir algo que no debe. Entonces tenemos que estar atentos y alertas, cuidar a nuestros pacientes, cuidar a sus familiares. Y si bien nosotros podemos practicar la empatía, pero nuestro personal no. Y como nosotros seamos, cuando ya ustedes sean médicos y atiendan a sus pacientes, tienen que, siempre van a, en medicina siempre se enseña, seamos docentes directos o indirectos, porque vamos a tener alumnos que van a estar rotando, aunque otros docentes, o va a haber estudiantes de enfermería, o va a haber residentes siempre, y también ellos copian esto, la actitud, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado como médicos en entender lo que nos quieren comunicar desde el punto de vista del que habla. Son palabras claves, todo lo que dice aquí, ¿no? Es escuchar y entender lo que me quiere decir, que se comunique conmigo, pero desde su punto de vista de él, no del mío. Por ejemplo, en alguna situación tuve que llevar a algunas pacientes para un estudio de investigación a un hospital, hacerles una esofagografía. Y eran mujeres puérperas, o sea que habían tenido sus hijitos recién. Y estábamos viendo si tenían alteraciones porque eran pacientes con Chagas. Pero no faltó la secretaria, ni siquiera era personal de salud, era una secretaria que se vino con sus tacos, bien pintarrajeada la cara, y ofendió a mis pacientes. Las ofendió, les dijo que por lo menos se bañen para poder ir a eso. Eran pacientes puérperas y si bien algunas eran de campo o eran de pollera, pero nadie tiene el derecho de dañar a nuestras pacientes, nadie tiene el derecho de ofenderlas, ¿no? Y se sintieron mal. Puede que nosotros no lo hagamos de manera directa, pero hay gente que lo va a hacer y eso tenemos que cuidar bastante, ¿sí? Doctora, ¿Sí? con relación a eso es que muchos tienen su, no sé, en sus cabecitas que cuando estamos de guardia no es igual a ir a una clínica particular, ¿no? Cuando estamos en el hospital es diferente. Porque ahí cuando tenemos consulta, por ejemplo, programada, la gente sí tiene tiempo para hacer todo eso, se bañar, se maquillar, todo. Pero cuando se trata de guardia en la emergencia, no sabemos lo que va a venir, lo que va a pasar con cada uno, ¿no? Y va a llegar de la forma que estaba. Exacto. Yo las llevé de un hospital a otro hospital, habían tenido su parto día anterior y bueno, pues, pero y al final si tienen su cultura, tenemos que aceptar nosotros, tenemos que estar preparados de que nuestro paciente va a venir como está. Y nosotros no somos quien para decirle, no, pero hay jabón, pero hay agua. No sabemos si tiene dinero para jabón, no sabemos si en su casa hay agua. Sí, no solamente escuchar, sino poder entender cómo vive. Y ahí están los conceptos de interculturalidad, ¿no? Por ejemplo, en el campo, cuando se atienden los partos, las señoras no se bañan por miedo a que les dé el sobreparto que llaman ellas, ¿no? Entonces, y aparte no tienen ducha, ni tienen gas, cocinan a leña. Entonces, ¿cómo van a hacer calentar el agua? Y se bañan con agua fría. Entonces, ahí tienen el miedo, ¿no?
pero hay que estar preparados para eso. Como médicos, ni modo, nos tocó, nosotros elegimos esa carrera, nosotros elegimos estar en una emergencia para los que van a ser emergenciólogos o para los que van a ser ginecólogos, ¿no? De otra manera se le dirá, ya, ahora sí tiene una infección, tiene algún olor característico para alguna infección, le tendremos que dar una receta. Pero tampoco podemos nosotros alejar a la paciente por estos problemas de interculturalidad, donde ni siquiera hablo el idioma, no me comunico, no me he puesto empático, el personal de salud no se pone empático. A veces no solamente el médico, o las enfermeras o los internos, todos pueden poner de su parte, pero el portero o el policía ser un pedante. Y eso ya se ve cuando manejamos la parte de gestión hospitalaria. El primer punto para acercarme yo al hospital y preguntar o es el de informaciones o es el policía. Y a veces esas personas son las que tienen que ser más empáticas para poder dar mejor atención al usuario. Y en los hospitales privados también y públicos tiene que estar gente que entienda de este criterio. Y ahí está su punto, a veces no están preparados, los contratan porque sí, los administradores que no tienen ni idea, pero ustedes como médicos sí, y tienen que capacitar a ese personal, hacerles entender que si trabajan en un hospital no es pues para que la gente está yendo allá en sus mejores pintas, ¿no? En su mejor situación, está yendo en la peor, en la que más necesita, y necesita ser entendido y ser comprendido, ser escuchado. Si termina la reunión, volvemos a entrar, por favor. Con el mismo idea, ¿no, doctora? Sí, voy a grabar la reunión. Voy a enviar otro con invitación. A ese van a entrar. Ah, ya, gracias.